Entonces quiero darle a todos la bienvenida a esta charla sobre las medidas transitorias que se tomaron conforme a lo que está sucediendo a nivel global en cuanto a los contratos de arrendamiento y a las propiedades horizontales. Entonces, la dinámica es que yo voy a ir explicando el decreto, les voy a ir contando, les voy a dar como una interpretación a lo que nos está queriendo decir el presidente, y si se generan algunas dudas, me las escriben, que yo ya las procederé a responder. Entonces, recuerden mantener los micrófonos apagados especialmente. También quiero informarles que están cordialmente invitados a que se unan a nuestras redes sociales en Facebook, en Instagram, donde aparecemos como Academia Abogados y Astrid Carvajal, y en nuestra página, que también se las voy a dejar escrito, porque ahí vamos a estar subiendo todos estos días información que es de interés general, en temas laborales, en temas de familia, en temas de contratos de arrendamiento, como es el caso de hoy, y temas que a la comunidad en general les va a interesar. Bueno, entonces comencemos. Si hay algún abogado asistente en esta charla, también les quiero informar que el lenguaje no va a ser tan técnico, sino que va a ser más dirigido a la comunidad que no tiene conocimiento jurídico, para que nos podamos entender todos. Bueno, entonces, para empezar, el presidente declaró un estado de emergencia social, ambiental y sanitaria, en el cual se empezaron a generar ciertas medidas, lo que ocasionó que se hiciera como más difícil la vida cotidiana en cuanto al trabajo, en cuanto al comercio, la vida social y todo. Y por tanto se debía de mitigar estas cosas que estaban sucediendo, sobre todo a nivel económico, por lo cual reglamentó por medio de decretos una serie de cosas, entre esas los contratos de arrendamiento y las propiedades horizontales. Entonces, por medio del decreto 579 del 15 de abril de este año, se decretó lo siguiente, que fueron unas medidas en las cuales se va a ver beneficiado tanto el arrendador como el arrendatario. Entonces vamos a dividir esta charla en dos. La primera parte vamos a hablar del contrato de arrendamiento y la segunda sobre propiedad. Recuerden, por favor, mantener los micrófonos apagados, el señor Luis, para que no interfieran y los demás participantes también pues puedan escuchar bien. Entonces, los motivos que generaron que se decretara esto es con el fin de mitigar y darle como un alivio a todos los arrendadores, pero asimismo a los arrendatarios, ¿cierto? Haciendo como un equilibrio contractual entre las partes. Y estableció una vigencia. ¿Qué significa esto? Entonces, que el presidente dijo que a partir del 15 de abril hasta el 30 de junio se va a tener vigencia este acuerdo y de estas medidas, las cuales son: el primer artículo dice que se prohíben absolutamente todos los desalojos, y esto nos hace referencia a varias cosas. Primero, no se podrá por medio de ninguna inmobiliaria o ningún arrendatario en general hacer desalojos de los inmuebles por falta de no pago. Entonces, por ejemplo, yo, Juliana, no pude pagar el mes de abril y mayo. A mí el arrendatario no me puede pedir el inmueble y tampoco puede hacer como medidas colisivas o citarme a un centro de conciliación a que yo le entregue el inmueble, siempre y cuando sea en este tiempo, es decir, desde el 15 de abril hasta el 30 de junio. Tampoco se podrán hacer desalojos que hayan estado preparados o con fecha de este tiempo antes de que esto sucediera. Por ejemplo, a mí, yo como abogada, tengo un proceso de una restitución de bien inmueble arrendado por mora en el canon de arrendamiento, donde me fijaron fecha de entrega del inmueble de desalojo para mayo. Esta
vigencia no se va a poder realizar, sino que se va a tener que postergar. Entonces, el decreto nos quiere decir aquí que a partir del 15 de abril y el 30 de junio nadie podrá hacer acciones de desalojo, ni que estuvieran con fecha de antes, es decir, que estuvieran planeadas desde antes a la ocurrencia pues del estado de emergencia, ni tampoco las que se llegaran a suscitar en este tiempo. Entonces, hasta ahí estamos claros con el tema de desalojos, que no podrán haber desalojos de ninguna clase, ni siquiera solo de arrendamiento, sino de absolutamente todas las clases de desalojo que existan, como un comodato, por ejemplo, que yo deba entregar el inmueble que alguien me prestó a una condición o me hayan puesto una fecha de entrega, pues no será posible y se posterga. ¿Cuándo se podrán hacer estas acciones de desalojo? Luego de que sea 30 de junio, es decir, ya al mes de julio se podrán iniciar todas las acciones de desalojo pertinentes. Entonces, eso como primera medida. La segunda medida es que lastimosamente el presidente en varios comunicados y una mala e indebida interpretación de este decreto y rumores también, sobre todo en las redes sociales, se dijo que se iban a congelar los cánones de arrendamiento. ¿Y que decían? Que yo tengo la posibilidad de pagar o no pagar y que no me pueden cobrar y que se me congela el canon. Pues eso no es así. El decreto en su artículo 2 nos dice lo siguiente, que si bien es cierto se va a congelar algo, no es como tal el no pago del canon, porque ese decreto no nos incita a nosotros a no pagar, siempre y cuando uno tenga la posibilidad de pagar, llevándonos siempre la buena fe. Entonces, en el artículo segundo dice que es lo que se va a congelar es el incremento del canon. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de un incremento anual del canon, significa que por obvias razones va a haber una prórroga del contrato. Este aumento se da cuando yo ya cumplo un tiempo determinado, generalmente es un año, y me aumentan el canon en un porcentaje pues avalado por las partes. Este canon no podrá ser posible el aumento en este tiempo de vigencia de este decreto. ¿Cómo así? O pongamos un ejemplo. Yo tengo un contrato de arrendamiento desde el 9 de mayo de mi casa y cumplo el año ahorita también en mayo del 2020. Por lo tanto, me deben de hacer un incremento a este canon de arrendamiento. Pues este incremento no podrá realizarse hasta que no pase el 30 de junio. Es decir, este incremento se hará visible, será a partir del mes de julio, para que siempre lo tengamos muy en cuenta, que el arrendatario ni ninguna casa pues como tal inmobiliaria puede hacerle este aumento del canon de arrendamiento. Y aquí es cuando ya varios clientes nos han consultado de que las inmobiliarias no están acatando esto, qué se puede hacer, o muchas veces es desconocimiento. Entonces, nosotros también estamos dando unas asesorías en la oficina sobre este tema de saber qué hacer en caso tal de que no se cumpla como tal esto de acuerdo por parte de los arrendatarios. Casi todos son de las casas de inmobiliarios, porque obviamente se han visto demasiado afectados. Entonces vamos en la segunda medida y retomo. La primera parte es que no se harán posibles desalojos, es decir, que si yo por algún motivo no pude pagar, no me podrán hacer un desalojo por mora en el canon de arrendamiento, que se daría un incumplimiento contractual, tampoco un desalojo que haya estado con la fecha de la diligencia para estos días, desde el 15 de abril hasta el 30 de junio, tampoco se hará. En la segunda medida es que se congelan los aumentos de cánones de arrendamiento. Bueno, el tercer tema o la tercera medida que tiene este decreto en su artículo 3 es la mora en el canon de arrendamiento. ¿Qué pasa si yo definitivamente no tengo con qué pagar, no puedo pagar y se me hizo imposible pagar porque no estoy trabajando, no estoy generando los mismos ingresos o tengo un local comercial y obviamente este se encuentra cerrado?
porque es un bar y no tengo cómo pagar esos arriendos que son tan costosos, pues lo que dice este decreto es que no se cobrarán intereses de mora, o sea, el no pago no va a generar intereses de mora. Sin embargo, para darle una carga equitativa a las partes, es decir, arrendatario y arrendador, el decreto dice que se le podrá cobrar por parte del arrendador, perdón, por parte del arrendatario al arrendador el 50%, es decir, la mitad de los intereses corrientes. ¿Cuáles son los intereses corrientes? Los intereses corrientes son los que dice la Superintendencia Financiera, que son a crédito de consumo. Y es muy necesario aquí aclarar que son muchísimo más bajos, o sea, no tienen punto de comparación con los intereses de mora. Entonces es un gran beneficio como tal para tanto el deudor como para el acreedor, que sería el arrendador y el arrendatario. Hasta aquí vamos como un poquito claros, me han entendido, tienen preguntas hasta ahora, aquí me lo van escribiendo en el chat. Entonces, este decreto, ¿qué dice o qué busca? No busca generar el no pago y que nosotros nos atrasemos. Busca, por el contrario, que las partes convengan o acuerden, hagan una conciliación entre las partes privadas sobre cómo se va a pagar esos cánones de arrendamiento. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo definitivamente no tengo con qué pagar este canon de estos meses porque se me ha visto afectado mi economía, tengo el negocio cerrado y no tengo pues cómo sustentar estos gastos. El decreto a lo que me llama primero que todo es a conciliar. ¿Conciliar con quién? A quien yo le pago el arriendo, es decir, al arrendatario. ¿Y a conciliar cómo? Exponer el caso, mostrar y contar nuestra economía al momento y la afectación que se tiene y decirle, mire, yo en ese momento no tengo cómo pagar este canon, ¿cómo hacemos? Yo se lo pago después, le puedo hacer un acuerdo de pago, se lo puedo pagar por partes, o sea, hay miles de opciones de uno poder negociar cómo pagar el canon de arrendamiento. Y el arrendatario está en la potestad de conciliar o no conciliar. Y él tiene también la posibilidad y la vía libre de, por ejemplo, decirle, listo, págueme después de que pase, págueme estos meses después de que pase la emergencia, no le cobro ni intereses de mora, ni intereses corrientes, absolutamente nada. Sería lo ideal y sería muy bueno. Pero si este arrendatario no concilia, no quiere conciliar porque él también se está viendo afectado, pues el decreto lo que dice es listo. Si no se llega a ningún acuerdo conciliatorio de cómo pagar, pues al momento de que vaya a pagar o se vaya a cobrar, no podrá cobrar ningún interés de mora generado, pero podrá cobrarse el 50% del interés corriente bancario, que es al del crédito de consumo y el crédito ordinario. Entonces, aquí como que en general equilibró, listo, no te cobro interés de mora, pero yo como arrendatario que no estoy recibiendo ese canon, que también me está generando un perjuicio a mí, tengo la posibilidad de como de nivelar esa carga. Bueno, aquí voy a aclarar quién es el arrendador y el arrendatario. Entonces, el arrendatario es quien, se me fue la paloma, el arrendatario es quien toma la vivienda o el local en arriendo y el arrendador es quien arrienda. Es decir, por ejemplo, arrendador, el ejemplo más común es del Chavo, el arrendador es el señor Barriga. Y el arrendatario es don Ramón, la bruja del 71, doña Florinda. Y también me preguntan que si esos acuerdos o esas negociaciones se hacen verbal o por escrito. Se puede hacer de cualquier forma, ¿cierto? Ambas son válidas. Sin embargo, yo recomiendo
que sea por escrito para uno tener como esa seguridad que siempre va a generar el papel, pero se puede hacer por cualquier medio. Entonces hasta ahí vamos claros. Listo. El artículo cuarto de ese decreto, que es la cuarta medida, dice que la entrega de los inmuebles. ¿Cómo así? Sí, que yo definitivamente pues ya había notificado yo que tengo una casa en arriendo, o sea, yo soy la que estoy viviendo y pagando arriendo, yo decidí no continuar con el contrato de arrendamiento o viceversa, la parte que me arrienda a mí tampoco decidió continuar conmigo, entonces se termina el contrato de arrendamiento y yo debo hacer entrega del inmueble o del local comercial o de vivienda, lo que sea, por estas fechas. Digamos que lo teníamos pactada la entrega del inmueble para el mes de mayo, o digamos que para el 30 de abril, por ejemplo, que fue ayer. Bueno, ya pongámoslo mayo. No va a ser posible, y no va a ser posible porque el decreto también lo prohíbe. Prohíbe, como en el primer artículo, que no se podrán hacer desalojos, pero esta entrega de este inmueble no se toma como un desalojo porque se está terminando el contrato de manera pues bilateral o se acordó la entrega del inmueble, pero no podrá ser posible. ¿Se hará cuándo? Después de que pase el 30 de junio. Eso sí, se debe continuar con la obligación del pago. Así yo no quiera lo que me dice el decreto. Entonces yo tenía pactado entregar el inmueble ahorita en mayo, esta primerita semana de mayo, digamos el 8, no va a ser posible. Debo de continuar ese contrato de arrendamiento hasta el 30 de junio para que ya al 1 de julio yo sí puedo dar entregar ese inmueble a la persona. Y debo de continuar con la carga y la obligación de pagar. Y a su vez se da cuando se va a iniciar un contrato nuevo. Me explico. Yo tenía ya contratado una casa, la tomé en arriendo y empezaba en mayo, el 8 de mayo, tampoco va a ser posible y se suspende ese contrato hasta el 30 de junio, es decir, que ya tendría vigencia a partir de julio. Entonces, todo esto, este decreto lo que nos tiene aquí es que todo básicamente se va a suspender entre el 15 de abril hasta el 30 de junio, como intereses de mora, desalojos, entrega del inmueble por terminación del contrato e inicio del contrato también. Todo queda como suspendido. Y cuando es entrega del inmueble, como me suspendieron, perdón, como yo debo de continuar con el contrato, debo de cumplir la obligación siempre de pago. Entonces, eso como cuarta medida. Entonces voy a retomar de nuevo para que a todos nos quede como claro. Quiero que me hagan saber, me escriban en el chat si tienen preguntas, si hasta aquí han entendido, me he hecho entender lo que les quiero decir y lo que quiere decir el decreto. Entonces la primera medida es que no se harán desalojos. La segunda medida es que no habrá cobro de intereses de mora, pero sí habrá cobro de intereses corrientes al 50%, siempre y cuando uno no concilie con la otra parte. Yo puedo conciliar el pago de los arrendamientos con mi arrendador y arrendatario, las dos partes, para que entre nosotros acordemos la forma de pago. Pero si esto no es posible, no habrá cobro de intereses moratorios, pero sí habrá cobro de intereses corrientes a la mitad. La tercera medida es que se suspende la entrega del inmueble. Es decir, que yo ya si tenía planeado entregar el inmueble, no lo puedo entregar, tengo que esperar hasta el 30 de junio. E igual forma, si iba a iniciar un contrato de arrendamiento, este se suspende. Y es muy importante esa palabra suspensión, porque si no se toma de esa forma, pues se podría interpretar como que usted está incumpliendo un contrato y eso genera otras sanciones. No, aquí no va a generar ningún tipo de sanción o incumplimiento contractual. Entonces se va a suspender hasta el 30 de julio, es decir, que ya tendría vigencia a partir de julio, el 1 de julio. Tanto la entrega del inmueble como el inicio del contrato, siempre se debe tener la obligación y cumplir con la obligación de pago.
Entonces aquí voy a otra cosa y un tema que es muy importante. Digamos que yo definitivamente no tengo con qué pagar, dejé de pagar mayo, junio, abril. A mí me van a cobrar, entonces me van a acumular esos cánones al mes de julio que se acabe todo esto. Entonces aquí es lo importante uno poder entrar a conciliar, porque sí se puede acumular esos cánones, pero ojo, no van a generar intereses de mora estos meses, pero sí se van a generar después de que pase julio. Es decir, si usted no pagó en abril, no pagó en mayo, no pagó en junio, estos 3 meses no le van a generar intereses de mora, pero posteriormente sí se van a generar esos intereses moratorios porque ese decreto siempre va a partir de la buena fe y además invita a que usted pueda conciliar entre las partes. ¿Cuál es la mejor fórmula de arreglo de conciliar? Que uno le vaya pagando de a poquito, ¿con el fin de qué? De uno no tener luego esa obligación tan grande, que es como por ejemplo lo que está pasando en los bancos, con el tema de los créditos que uno tenga y tarjetas de crédito, que listo, uno no tiene la obligación de pagar y no te va a generar interés de mora, pero posterior a eso se va acumulando y ahí es la parte difícil. Entonces, este decreto siempre va a primar la buena fe, creyendo que usted sí tiene la posibilidad de pagar. Entonces, lo que invita a eso es a que usted pueda conciliar y pueda generar el pago, pero contrario es que si usted no tiene definitivamente con qué pagar, no se le generarán los intereses de mora. Acá me hacen otra pregunta. Me hacen una pregunta. Como propietario envié carta de no renovación antes de la primera notificación de contingencia. Este se cumple en junio. Estoy irrespetando o faltando alguna norma. El inquilino ya está en tránsito del segundo mes y aún no paga. Bueno, si usted hizo la no renovación del contrato de arrendamiento para el mes de julio, que ya en julio se acabó, usted aquí no está incumpliendo a la norma o como tal al decreto. Usted lo puede hacer. Lo que no se puede hacer es que esa persona a usted le entregue el inmueble en estos meses hasta el 30 de junio. Sin embargo, tiene la obligación de esa persona de seguir pagando hasta que se termine el contrato. Entonces, como en este caso concreto se termina el contrato de arrendamiento en julio y se debe devolver el inmueble, hasta ahí está bien. El otro aspecto es que el inquilino ya está en tránsito del segundo mes y aún no paga. Entonces aquí es lo que yo les estoy explicando. Yo puedo pagar, que es lo ideal, pero también puedo no pagar, ¿cierto? Y si yo no llego a ningún acuerdo, a mí, de todas formas, estos 2 meses, en el caso concreto que yo debo, no me van a generar intereses de mora, sin embargo, yo sí le puedo cobrar intereses corrientes. Entonces aquí es muy importante aclarar ese punto. ¿Cuándo puedo yo cobrar el interés corriente? Entonces, yo dejé de pagar el canon del mes de abril. A mayo, este mes de abril no pagado no me va a generar intereses de mora, pero sí voy a poder en mayo cobrar intereses corrientes, ¿cierto? Entonces, inmediatamente como que quede en mora, por dar un ejemplo, o decirlo así, puedo empezar a cobrar intereses corrientes. O sea, para el cobro de intereses corrientes no tengo que esperar a que finalicemos como tal la vigencia de este decreto, que es el 30 de junio. Entonces, en tu caso, si la entrega del inmueble está pactada para julio, está perfecto, está bien. Hasta ahora que no han sacado más decretos, habría que esperar, ojalá esto ya acabe pronto y las medidas pues ya como que sean menos, pero hasta ahora, si esa entrega de ese inmueble se va a hacer en julio, está bien. Y si no ha pagado, ya lleva 2 meses en mora, no va a generar interés de mora, pero sí le puedes cobrar intereses corrientes que son el 50%. O sea, le vas a cobrar el 50% de los intereses corrientes bancarios que cambian cada mes. Bueno, a que este decreto va dirigido a qué tipo de contratos de arrendamiento. Va dirigido a absolutamente todos los contratos de arrendamiento, tanto de vivienda como comerciales. ¿Y cuáles son los de vivienda? Los de vivienda pueden ser
En contratos de arrendamiento de pensión, cuando yo pago, por ejemplo, una pensión o vivo en una piecita, también es para contratos de arrendamiento individuales, es cuando yo simplemente tomo una casa o un local, no, una casa y lo arriendo. 3, cuando son arriendos compartidos, es decir, que dos somos, pues firmamos como principales en el contrato y vivimos y disfrutamos del inmueble. Y también 4, en los mancomunados, o sea, absolutamente todos los contratos de arrendamiento de vivienda. Y además todos los contratos de arrendamiento de rurales y todo lo de las zonas externas, o sea, el decreto cobija absolutamente todos los tipos de contrato de vivienda establecidos. Y también a todos los locales comerciales, tanto de pequeñas empresas como medianas empresas, o simplemente una persona natural tiene un local, un centro de belleza y no es comerciante, o sea, todos los locales de belleza, menos los que son de empresas ya grandes con más de 200 trabajadores. Para el secreto no cobija ese tipo de contratos de arrendamiento. Tampoco, ¿qué contratos tampoco vincula ese decreto? Los leasing habitacionales, que es cuando yo tomo en un banco un leasing de una vivienda, que es un arriendo con opción de compra, tampoco ese decreto me va a cobijar en esta situación, por lo tanto yo debo de seguir pagando y cumpliendo la obligación. Me hacen otra pregunta. En el caso de los establecimientos de comercio que prestan el servicio de bares y discotecas, que las medidas se extienden con más tiempo y se quiere entregar el inmueble después del 30 de junio, pero el contrato se vence en octubre, ¿habría que pagar alguna indemnización? Bueno, yo para esa respuesta la voy a dejar para como la última parte que voy a exponer, para que también tengamos claridad, porque hay dos aspectos que podemos tener como solución. ¿Cómo se calculan los intereses corrientes? Por favor, ejemplo, si el arriendo es de 600, ¿cómo lo calculo? Bueno, esos intereses corrientes yo los calculo por medio de una liquidación como tal del crédito, porque cambian cada mes. Entonces, en ese momento no tengo ni estoy segura de cuánto fue el interés bancario corriente pasado, ni la de este. Entonces, habría como que mirar el caso en concreto. Si quieres, al final me dejas tu número y yo te colaboro con ese aspecto. Entonces, la pregunta del bar que quiere entregar el inmueble la voy a dejar para el final. Bueno, esto es con base a todos los contratos de arrendamiento que aplica para todo tipo de contrato, tanto de vivienda como de locales comerciales de pequeñas y medianas empresas. Bueno, vamos a ir a la segunda parte del decreto, que son las propiedades horizontales. Y en este asunto, por ejemplo, a nosotros nos han contactado muchos administradores, personas del Consejo de Administración que se han visto demasiado afectados en esta situación, porque la gente no está pagando ni arriendo, no está pagando ni siquiera las administraciones, pues obviamente todo esto se ha visto demasiado afectado. Entonces, el primer punto es que en cuanto a las cuotas de administración, el decreto también nos dice que no se van a generar intereses de mora y que se van a aplicar absolutamente todos los descuentos. Por ejemplo, yo vivo en una urbanización y me dicen, yo puedo pagar durante todo el mes, pero si me dicen, si entre el día primero y el día quinto usted paga, es decir, un pago anticipado, le va a generar un descuento del 10%. Entonces, este descuento se va a extender a todo el mes. O sea, yo puedo pagar en cualquier día y voy a tener el descuento. Obviamente, si la urbanización pues, y la administración lo tiene pactado así. Por ejemplo, donde yo vivo no está pactado así y no hay ningún tipo de descuento, sino que yo pago administración entre cualquier día del mes. Pero si yo, por ejemplo, no pago el mes de mayo, que es este que ya está corriendo, al próximo mes a mí no me van a generar intereses de mora. Ese es el primer punto, no se van a generar intereses de mora. Y si la segunda medida que tomó este decreto con las propiedades horizontales es que, por ejemplo, si yo me vi como administración, me vi afectada en el recaudo
de esas cuotas de administración, me cambió el flujo de caja, yo puedo hacer uso de ese fondo que tienen destinado las urbanizaciones de fondo de imprevistos, que es obligación. ¿Y cómo se va a hacer uso de este? Entonces, hay dos situaciones. La administración puede, uno, si tiene consejo de administración, pedir esa autorización para hacer uso de ese fondo de imprevistos. Y ese uso no es para cualquier cosa, ese uso es para seguir con los pagos del personal, tanto de vigilancia, aseo, la administración que también genera un pago y todos esos asuntos primordiales que se deben de cumplir, se deberá usar para eso ese fondo de imprevistos. Pero si este fondo de imprevistos se usa de una manera indebida y hay consejo de administración, tienen una responsabilidad solidaria, tanto el administrador como el consejo de administración, porque fue este quien dio la autorización. Entonces, esto hace referencia a que eso puede traer hasta sanciones penales. Entonces, es muy importante establecer que si definitivamente yo en un mes antes de la pandemia tenía un recaudo del 80% de las cuotas de administración y el otro 20% me quedaba en mora, pero ya con la pandemia ya no recaudo ni siquiera un 80% de las cuotas de administración, sino que me bajó a la mitad, ahora recaudo 40%, es claro que se va a ver afectado, ¿cierto? Entonces no va a poder ejecutar como tal los contratos ni de vigilancia, ni de aseo, ni de administración, ni de nada. Entonces, en este caso, podrá hacer uso del fondo de imprevistos autorizado por el Consejo de Administración. Hay un asunto y es que no todas las administraciones o no todas las unidades residenciales o en general de propiedad horizontal no tienen consejo de administración. ¿Qué pasa en estos casos? Pues la administración podrá hacer uso de este fondo de imprevistos solo hasta el 50% de lo que haya en dinero ahí en ese fondo. Entonces no es como un gasto tan, como les dijera, pues como que se hace un mal uso de eso, no, porque además el administrador inmediatamente le tendrá que rendir informe al revisor fiscal, al contador y demás, porque se debe de hacer para la asamblea. Hay otra medida con respecto a la propiedad horizontal y son las asambleas. ¿Qué pasa? Muchas de las urbanizaciones o de las propiedades horizontales ya hicieron la asamblea ordinaria, la que se hace en los primeros meses del año, pero unas se quedaron sin esta asamblea. Y hay dos opciones. Una, la administración puede convocar y hacer la asamblea por este tipo de medios, es decir, por medios virtuales, sea por Zoom, por Meet, por cualquier otra página que dispongan y se podrá hacer. Pero la no asistencia a esta asamblea, es decir, si es una persona, por ejemplo, de mucha edad, que no tiene manejo de la tecnología o personas que no cuentan con internet y algo, cualquier persona que no asista a esta asamblea ordinaria no se le aplicará ninguna sanción. Es decir, por ejemplo, en mi caso, donde yo vivo, si uno no asiste a la asamblea ordinaria, le van a cobrar un mes de cuota de administración, ¿cierto? Entonces, en este caso, si la harían por los medios virtuales, no habría lugar al cobro de ningún tipo de sanción. Y también está, si las personas no lo desean hacer por medios virtuales, se puede hacer después de que pase este decreto, o sea, la vigencia de este decreto, es decir, hasta el 30 de junio y se debe convocar. Pero si no se convoca, la administración no lo convoca, se debe hacer al primer día hábil por derecho propio después de la vigencia, es decir, en julio se debe hacer la asamblea. Entonces es muy importante porque muchas administraciones tenían la duda porque el no hacer las asambleas ordinarias va a traer como ciertas consecuencias jurídicas y además de eso pues se tendría que hacer por derecho propio y bueno, el caso es que se vuelve como un rollo eso. Entonces el decreto lo que hizo fue como regular cómo hacerlas. Retomo, se puede hacer por medios virtuales, no hay derecho a cobrar ningún tipo de sanción por la no asistencia, si es por medios virtuales,
se puede convocar para asistir de manera presencial posterior a la vigencia del decreto, y si no se convoca por derecho propio, se hará el primer día hábil de la terminación de la vigencia de este contrato. Bueno, me preguntan, el hecho de que la ley regule las reuniones por medios magnéticos y la administración no la haga, ¿hay alguna sanción? No, no hay ninguna sanción. Retomo, se pueden hacer por medios virtuales, pero si no se hace, si la administración tomó la decisión de que no, podrá convocar para hacerla de manera presencial luego de la vigencia de este decreto, es decir, la podrá hacer de manera presencial posteriormente al 30 de junio. Pero si la administración no convoca a asamblea, será por derecho propio y se hará por derecho propio el primer día hábil del mes en el que termina la vigencia del decreto. Entonces no acarrea como tal ninguna sanción, solo que ya la ley le suple la convocatoria y le asigna como tal ya el día. Bueno, eso en cuanto a las propiedades horizontales. Me hacen otra pregunta. Buenas tardes, doctora, y a los participantes. ¿Qué pasa si hay un inmueble alquilado con acuerdo verbal hace 4 años y se solicitó la entrega del mismo en enero? A la fecha no se ha entregado por la pandemia, al igual solo pagaron hasta mediados de marzo y en este momento expresan no poder pagar y que apenas consigan se van a pasar. ¿Qué se puede hacer para acordar los pagos si no hay un contrato? Gracias. Bueno, en ese caso, lo que yo recomendaría sería, el contrato verbal es plenamente válido, ¿cierto? Sin embargo, yo recomendaría poder conciliar con las partes, con los que están en el inmueble, y hacerlo de manera escrita. Escrita como de que tal fecha me van a entregar el inmueble y que tienen una deuda de tanto tiempo. Eso con el fin de como crear de alguna manera la prueba. Entonces, es de anotar que la fecha de entrega de este inmueble se deberá de hacer a partir de julio, es decir, no se puede hacer por este tiempo. Y aquí me informan que pagaron hasta mediados de marzo y que ya en abril esos días no han pagado. Retomo, no habrá lugar a pago de intereses moratorios en los meses de abril, de mayo y de junio. Es decir, que se van a cobrar solamente si no logran conciliar los intereses corrientes de este canon. ¿Quién más tiene preguntas para que continuemos? No sé si le quedó clara la respuesta que acabo de dar a la señora Alba Barrientos. Bueno, las administraciones están obligadas a retener inquilinos que estén en mora. ¿Qué? Los administradores están obligados a retener inquilinos que estén en mora, o estos pueden salir sin novedad y riesgo de uno como propietario. ¿Cuál es el riesgo de pérdida del dinero? No entiendo la pregunta. Voy a volver a leer. Las administraciones están obligadas a retener inquilinos que estén en mora, o estos pueden salir sin novedad y riesgo de uno como propietario correr el riesgo de pérdida del dinero. Bueno, pues, a ver, esta pregunta me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque retomando con las medidas anteriores que ya les expuse sobre el tema de la entrega del inmueble o inicio del contrato, si bien es cierto, el decreto nos dice que se pueden postergar o se suspenden y se debe hacer después del 30 de junio, sin embargo, si las partes lo pueden hacer, es decir, si yo puedo entregar el inmueble que tengo arrendado, lo puedo entregar y la administración no me lo podrá impedir, ¿cierto? Siempre y cuando no hayan unas medidas
establecidas por medio de la propiedad horizontal, que ya sería como propiedad privada entre los copropietarios. Yo como administración puedo poner las medidas, no se van a hacer trasteos, pues no, nadie puede, por ejemplo, no pueden entrar las visitas, no pueden haber carros en parqueaderos de visitantes que no pertenezcan a la urbanización, a la propiedad horizontal, etcétera. También puedo plantear y proponer que no se podrán hacer como tal esos trasteos, ¿cierto? Entonces, en este aspecto, si bien es cierto, la administración no me podrá a mí retener para yo irme y sacar mis cosas, si yo lo puedo hacer, pero si en la propiedad horizontal, que es propiedad privada entre los copropietarios, está como tal esa medida, sí lo podrán prohibir y no se podrá como tal ejercer ese derecho de irse a diestra y siniestra. En cuanto al riesgo de la pérdida del dinero, pues hay ciertas medidas judiciales en cuanto a eso, que ya sería por medio ya de conciliación, de juzgado, que ya sería como un tema aparte para poder recuperar esos dineros posiblemente perdidos. Bueno. Entonces, quiero que me escriban si tienen más dudas con las medidas, si les queda claro, que me expongan sus casos para poder ya entrar al tema de los dos posibles caminos jurídicos y darle respuesta al que me preguntó que desea entregar el inmueble. Bueno, entonces estamos claros hasta aquí. Bueno, a ver, este decreto no nos está incitando a nosotros al no pago, por el contrario, lo que nos está diciendo es que logremos conciliar entre las partes para poder ejecutar un pago que nos quede a nosotros de una mejor manera para poder cubrir nuestras obligaciones y que a su vez la otra parte tampoco se vea afectada, ¿cierto? Entonces eso es lo primordial que se debe hacer, siempre partiendo de la buena fe, porque si yo tengo cómo pagar, pues pago, no tengo problema, porque si no, es verdad que eso sí se va a ir acumulando y pues cada vez va a ser peor el pago y posterior a eso sí va a generar unas sanciones. Porque mientras tanto estamos supremamente bien en cuanto a que no pagamos intereses de mora, pero luego es cuando uno ya va a ver una bola muy grande. Sin embargo, la ley, la jurisprudencia y los tratadistas han hablado de dos posibilidades o dos caminos jurídicos para nosotros como mitigar o no incumplir un contrato de arrendamiento. Me preguntan, doctora, ¿las deudas de administración de los meses de abril, mayo y junio generan intereses de mora? No, esos no van a generar ningún interés de mora hasta posterior al 30 de abril, o sea, estos meses no va a haber ningún tipo de interés de mora a cobrar. Es igual que en los cánones de arrendamiento. Bueno, entonces les decía que tenemos dos posibles caminos jurídicos. ¿Y cuáles son? En este caso serían la fuerza mayor o caso fortuito y la teoría de la imprevisión. ¿Y qué quiere decir esto? Y quiero hacer una aclaración con respecto a estas dos posibilidades. La primera es que estas figuras no son unas figuras genéricas, es decir, no aplica para todos los casos, sino que tendrán ciertas especificaciones y se tendría que mirar el caso en concreto para ver si yo puedo o no aplicar a esto. Entonces, la fuerza mayor la trae el artículo 64 del Código Civil y que es una situación imposible de resistir, o sea, que yo no puedo contra ella. Como dice el código, puede ser por hechos de la naturaleza o, como lo dice expresamente, por los actos de autoridad ejercida por funcionarios públicos. Entonces, en este caso, por ejemplo, este decreto fue expedido desde la presidencia, por cierto, desde el Ministerio de Vivienda. Esto es un acto de
de un funcionario público, lo que nos quiere decir que tenemos el primer caso que ya podemos cumplir para tener la fuerza mayor. Y lo segundo es que yo definitivamente tengo que demostrar que yo no tengo cómo pagar, es decir, yo tengo un bar, es mi única fuente de ingresos, lo tengo cerrado hace tiempo, va a seguir cerrado por mucho más tiempo porque estas medidas de los bares y restaurantes se van a extender muchísimo más que las otras en general. Definitivamente no puedo, yo sí puedo convocar la fuerza mayor, pero debo de probar y son casos demasiado específicos y es muy complejo nosotros probar este tipo de cosas como la fuerza mayor o la teoría de la imprevisión. Y aquí lo que se busca no es ni siquiera yo exonerarme del pago, porque como tal, esto es una obligación dineraria que no le aplicaría a la fuerza mayor. Sin embargo, por ser un hecho irresistible, impredecible y extraño y externo a mí, lo podríamos invocar para no tener las sanciones o no tener un incumplimiento contractual que es muy diferente al pago de las obligaciones dinerarias. Y la otra es la teoría de la imprevisión. Entonces la teoría de la imprevisión lo que nos dice es, mira, yo tengo un bar y definitivamente a mí me gusta ese local, tengo muchísimos años ahí, me va bien, solo que dadas las condiciones en este momento yo no puedo asumir esas obligaciones. Cuando yo contraté tenía ciertas condiciones económicas, ahora son diferentes, entonces hay una desigualdad de partes, ¿cierto? Yo puedo invocar esa teoría de la imprevisión con el fin de ¿qué? De poder nosotros mutar o renovar o cambiar esas condiciones esenciales que yo había contratado desde el principio, las puedo cambiar. Pero ¿cómo se hace esto? Tanto la fuerza mayor y la teoría de la imprevisión son situaciones complejas de demostrar, que son en casos en concretos y habría que mirar muy detalladamente cada aspecto y se debe hacer por medio de juzgado, ¿cierto? Entonces, no es una situación fácil, pero que sí es posible. Entonces, esto ya tendría que contratar usted un abogado e iniciar las acciones judiciales correspondientes para tener a eso, con el fin de que la teoría de la imprevisión es que yo quiero remodelar las condiciones de mi contrato para no perder la antigüedad, la prima comercial y todo eso, y porque yo creo que mi negocio sí va a generar frutos luego de que yo abra, no sabemos cuándo, ¿cierto? Entonces es otra vez equilibrar esas cargas, porque en este caso el único que se está beneficiando sería el que está recibiendo el canon de arrendamiento o el que lo recibiría en el momento en que se tenga que pagar. Y la fuerza mayor es que definitivamente yo no puedo, no tengo la posibilidad de pagar, pero es demostrada, o sea, no es que sencillamente, ay, es que yo no pude abrir mi salón de belleza, yo tengo un salón de belleza, no estoy generando clientes, pero yo tengo, no sé, otras fuentes de ingreso, etcétera. Ahí ya no me podría, por ejemplo, aplicar la fuerza mayor. O yo tengo un supermercado y se me bajaron las ventas, tampoco porque los supermercados siguen abiertos, ¿cierto? Entonces habría que mirar detalladamente cada caso en específico para poder aplicar la fuerza mayor y la teoría de la imprevisión. La doctora Salomé dice, habrá que esperar los fallos judiciales sobre el tema, por ahí en 2 años si van a exonerar o no por esto. Eso sí es muy cierto, o sea, como les digo, estas vías judiciales, pese a que son muy buenas y son muy usadas, también son muy difíciles de demostrar, pero sería por medio de un proceso judicial el cual se va a demorar, ¿cierto? Y siempre en todos los procesos judiciales vamos a tener las dos situaciones. Tenemos un 50% ganado y un 50% perdido. No sabemos porque ya todo quedaría a criterio del juez. Son procesos extremadamente largos, sin embargo, pues se pueden hacer. Caso tal en que también habría que tener en cuenta que se deben de pagar honorarios de abogados o costas judiciales en caso de que éstas se generen, ¿cierto? Y eso lo traigo a colación, ¿por qué? Porque les quise hacer mención de estas dos figuras, porque estas dos figuras están muy sonadas en todas las redes sociales. Muchos de los clientes nos han contactado, nos han dicho, ve, yo me puedo exonerar por fuerza mayor, es que la pandemia es como tal una fuerza mayor. No,
la pandemia o esto que está sucediendo no es un hecho de fuerza mayor o caso fortuito, no lo es. Lo que sí puede ser un hecho de caso fortuito y fuerza mayor es la imposibilidad mía del no pago por cosas irresistibles, externas a mí e impredecibles, ¿cierto? Eso es lo único que podría generar. Entonces, como hay tanta información y nos tienen bombardeados de tantas cosas, nos han vendido la idea que es que si yo no quiero no pago el arriendo, si yo no quiero no pago la administración, o si yo no quiero pues dejo de pagar. Siempre digo que es que yo no me quedé sin trabajo, entonces no puedo pagar y por fuerza mayor me puedo exonerar. No, esto no es así. Y también quiero aclararles, si de pronto aquí está conectado conmigo, de inmobiliarias, que hay muchísimas inmobiliarias, no quiero dar nombres, pero que están haciendo caso omiso a este tipo de decretos y que no están cumpliendo como tal la norma. Por ejemplo, no tengo un caso en concreto en que hay una chica, una persona que tiene arrendado un local comercial donde tiene un spa de belleza. Ella, por obvias razones, lo ha tenido que cerrar y no está generando ingresos. Sin embargo, pues ella ha ido cumpliendo con su de la manera que ha podido. Pero la inmobiliaria le manda un informe y le notifica que se le hará el incremento en el mes de mayo. A lo que nosotros como abogados que la estamos asesorando, hicimos la petición, hicimos la solicitud, les expusimos como tal el decreto y ellos hicieron caso omiso a esto. Entonces, en este caso, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no lo cumplo? Si yo no lo hago, pues yo no estoy obligada a pagar ningún tipo de incremento en este tiempo, en estos meses, abril, mayo y junio. ¿Cuándo sí voy a hacer efectivo ese incremento? A partir de julio, yo lo haría. Y en caso tal de que la situación se ponga como muy difícil y que no se pueda llevar y definitivamente haya una renuencia de las inmobiliarias a cumplir como tal el decreto, pues podemos acudir a los sistemas interamericanos, dado que sería una violación como tal de un derecho fundamental que no se encuentra arreglada la sanción en el decreto. Porque ¿qué pasa? Cuando el presidente desde la presidencia emite ese tipo de decretos, debe cumplir con una norma, o sea, con una norma, no, con una estructura de cómo se debe hacer ese decreto, en el cual es, por ejemplo, si yo tengo una obligación o me impiden algo, si yo le incumplo, ¿cuál sería la sanción? ¿Cierto? Entonces, en este caso, por ejemplo, en el decreto del contrato de arrendamiento y propiedad horizontal, no hay ningún tipo de sanción para las personas que lo incumplan. Sin embargo, yo no estoy obligada y a mí me protege ese decreto en caso de una futura controversia judicial. Pero si yo definitivamente veo muy vulnerada con esto, yo puedo también acudir al sistema interamericano de derechos humanos, que nos va a ayudar en cuanto a que ya no tendríamos que agotar como todos los recursos, sino que ya iríamos directamente a la comisión, porque el mismo decreto ni siquiera me tiene a mí un proceso especial dado un incumplimiento. Entonces eso también es muy importante. Entonces, jurídicamente, ¿qué es la pandemia? No sé, ahí sí me corchó. Pues la pandemia es una situación que nos ha traído por sorpresa a todos. O sea, nadie previó esto, ni en los contratos de arrendamiento, ni en propiedades horizontales, ni en cómo voy a manejar esto en la empresa, qué voy a hacer con mis trabajadores, ¿cierto? Eso nos tomó de sorpresa a todos a nivel global. Entonces, lo que se está haciendo es mitigar todas esas situaciones jurídicas posibles que se puedan presentar. ¿Como cuáles? Como de que me cobren a mí intereses de mora, o como que me saquen de mi casa, o que me echen del trabajo, o por ejemplo la nueva versión del trabajo que es el teletrabajo, la telemedicina, ¿cierto? Entonces jurídicamente lo que estamos haciendo en Colombia y lo que está haciendo todo el mundo es acoplándose a la nueva dinámica social. Entonces creería que sería como eso.
Bueno, acá dicen que es una situación de salud pública que estamos viviendo y en virtud de esa situación el gobierno nacional emitió una serie de medidas para mitigar el impacto económico. Sí, tiene toda la razón. Eso es lo que yo estaba diciendo, como que lo que estamos haciendo es acoplándonos en absolutamente todo, tanto en la vida social como en la vida laboral, en la salud, en ese tipo de temas que nos llegan porque obviamente nos hemos visto demasiado afectados económicamente y no podemos cumplir a cabalidad con las obligaciones. Entonces, bueno, sí, lo que acaba de decir de la pandemia se parece mucho a una fuerza mayor. No, nadie lo esperaba. Sí, lo que pasa es que la fuerza mayor también tiene como otros aspectos y pues como tal no se ha decretado o no se ha establecido que esta sea una fuerza mayor, porque sería más bien la fuerza mayor, sería el asunto mío o sea, ¿cómo les explico? Como de impedirme a mí que yo pueda cumplir con las obligaciones, no sé, sería como un hecho notorio quizás, un hecho notorio, un hecho notorio no necesita prueba. Bueno, voy a retomar la pregunta que me habían hecho sobre el bar. A ver, voy a retomar las preguntas que creo que hay muchas que no leí. Doctora, qué pena yo le interrumpo. Le contesto de pronto en mi concepto jurídico, ¿por qué no es una fuerza mayor la pandemia? A ver, si es una situación que no está prevista, pero la pandemia a usted en este momento no le está impidiendo que cumpla con sus obligaciones. Lo que le impide que cumpla con las obligaciones es la normatividad que ha expedido el gobierno. Me explico, por ejemplo, ¿por qué usted no puede salir a trabajar? Por los decretos que le ha expedido el gobierno. Porque usted en este momento no se encuentra enfermo. Cosa diferente fuera que una persona no pueda cumplir sus obligaciones por la enfermedad. Eso sería la fuerza mayor como tal. Pero la mayoría de los colombianos en que estamos en este momento que no podemos salir es por la reglamentación gubernamental, es eso. Por eso es que no se constituye una fuerza mayor todavía. Lo será cuando usted sea afectado directamente por la enfermedad. Por eso no es fuerza mayor. ¿Y por qué es un hecho notorio? Porque más adelante usted no lo va a tener que probar, no va a tener que en un proceso judicial agotar que usted no pagó el canon de arrendamiento porque no tenía dinero, es porque simplemente es un hecho tan cierto y tan seguro que no se necesita prueba para que usted más adelante le pueda servir eso como excusa en un proceso judicial. Por eso es un hecho notorio. Qué pena la interrupción. Exacto, muy bien. Gracias, doctora Salomé. Ella tiene mucha razón y se explicó mejor ella en lo que yo quería decir, que la fuerza mayor no proviene como tal de la pandemia, sino que viene más desde por qué yo estoy incumpliendo, ¿cierto? Que no es por la pandemia lo que esté ocasionando, sino por las medidas que está tomando el gobierno. Claramente me están afectando a mí. Por eso la fuerza mayor dice que también que puede provenir de los actos de autoridad ejercida por funcionarios públicos, en este caso este tipo de decretos o ciertas medidas que se han ejecutado que me han visto afectados a mí. Entonces aquí o sea, hay que mirar cada caso en particular para poder llevarlo quizás a una fuerza mayor. Sin embargo, esto sería lo último que se hace, pero lo quise traer a colación porque todas las redes sociales nos tienen como invadidas con mala información sobre ese tema de que la fuerza mayor, que la pandemia es una fuerza mayor, que entonces por eso no me pueden echar o por eso yo no
por eso yo puedo dejar de pagar como tal los cánones o mis obligaciones, y esto no es cierto, ¿cierto? La pandemia no es la fuerza mayor. Muchas gracias, doctora Salomé. Si tiene algún aporte, también me lo hace saber. Y voy a seguir entonces leyendo las preguntas. Si tienen preguntas sobre este decreto de arrendamiento y de propiedad horizontal, me las escriban para yo responderlas. No le he dado respuesta a muchas, entonces voy a proceder a leerlas y a responderlas. Dice, en el caso de que mi establecimiento comercial venza en octubre, pero lo tengo cerrado y quiero entregarlo ya, ¿puedo hacerlo? Bueno, lastimosamente no lo puedes entregar porque aquí tú ya tienes un contrato establecido y lo que usted contrata es ley para las partes, ¿cierto? No lo puede cambiar. El decreto lo que nos dice es, yo por el momento, si tengo que entregar un inmueble en este momento, del 15 de abril al 30 de junio, yo no lo puedo entregar y tengo que esperar a que pase este tiempo o se me suspende. Pero el decreto no nos dijo que como yo tengo un local comercial cerrado y que venza después de la vigencia de esto, quién sabe qué, lo puedo entregar ya. No, ahí sí habría lugar a un cobro de incumplimiento contractual, lastimosamente, por ahora, ¿cierto? No sabemos qué va a pasar o qué más medidas van a sacar, pero entonces en este instante tu local comercial, pues si termina en octubre, se deberá entregar en octubre, y recuerda que los meses de abril, mayo y junio no generarán intereses de mora por el no pago. De lo contrario, igual vas a tener que seguir con ese local. Bueno. ¿Qué pasa si el arrendatario estaba en mora antes de la vigencia del decreto? ¿Cómo se computarían los intereses del mes de marzo, por ejemplo? Bueno, en este caso, cabe aclarar otra vez que la vigencia de este decreto va desde el 15 de marzo hasta el 30 de abril, y que abril, mayo y junio no va a generar intereses de mora. Pero si en marzo, aunque ya estaba la medida de cuarentena, que no podíamos salir y estaba todo, a mí el mes de marzo sí me va a generar intereses de mora. ¿Desde cuándo estamos en la pandemia? Como desde marzo, que dejamos de salir y todo, de llevar una vida normal. En marzo a mí todavía me genera intereses de mora. Los únicos meses que no generarán intereses de mora son en abril, mayo y junio. Por lo tanto, tiene usted toda la posibilidad de cobrarle intereses de mora al mes de marzo que se ha dejado de pagar. En el caso de los establecimientos de comercio que prestan el servicio de bares y discotecas, que las mías se extienden con más tiempo y se requiere entregar el inmueble después del 30 de junio, pero el contrato se vence en octubre, ¿habría que pagar alguna indemnización? Pues sí, en este caso, si el contrato se vence en octubre, usted tendrá que terminar el contrato hasta octubre. Sin embargo, no habrá lugar al cobro de intereses de mora. Pero entonces aquí es donde podríamos nosotros entrar a mirar el tema de la fuerza mayor para no acarrear una sanción del incumplimiento contractual, dependiendo de su caso, ¿cierto? En este caso, este es un caso particular que creería yo, y que ya desde la firma hemos estudiado el tema y con otros abogados, que posiblemente el tema de lo que tiene que ver con bares y todo, sobre todo los bares, podrán tener como un camino jurídico para evitar ese tipo de sanciones por incumplimiento contractual y demás, poder llamar al tema de la fuerza mayor o la teoría de la imprevisión. Pero entonces habría que mirar como tal el caso en concreto,
pero para resumirte la respuesta, sí debes de esperar a que termine el contrato de arrendamiento, entregarlo en octubre y no generaría intereses de mora en los meses de abril, mayo y junio. Hasta ahora, porque no sabemos qué va a pasar. Por ejemplo, quiero hacer una aclaración en el tema de la fuerza mayor, digamos que en los restaurantes. Creería yo que aquí no aplicaría porque muchos de los restaurantes o en general todos están haciendo domicilios, entonces aquí no habría lugar a llamar o a traer a colación el tema de la fuerza mayor, ¿cierto? A diferencia de los bares y discotecas que realmente están siendo tan afectados, pensaría yo, y mirándolo más desde un punto de vista más jurídico, sí se podría traer a colación esta vía judicial, pero habría que esperar y no sabemos tampoco cuándo van a iniciar los juzgados. Dice, yo creería que el decreto finalmente no es solidario con los arrendatarios. Las iglesias, por ejemplo, que son arrendatarias, están y estarán en serias dificultades, pues lidiamos con las crisis económicas de los miembros y con las nulas posibilidades de abrir los templos en el corto plazo. Sí, mi posición a nivel personal sobre este decreto es que si bien sí se logró como mitigar ciertas circunstancias que ya nos tenían al borde de la desesperación y todo, sin embargo sí se dejó como muchísimos vacíos, pero aquí también hay que aclarar que hay que tener una misma carga y una misma balanza entre las partes, o sea, no solo el arrendatario se va a beneficiar y el otro se va a ver más perjudicado, sino que es entre ambas partes que se logren tener un beneficio y una mitigación a esta situación. Voy a ver qué más preguntas hay para que sigamos hablando. En el caso de los establecimientos de comercio que prestan el servicio de bares y discotecas, que las medidas se extienden con más tiempo y se requiere entregar el inmueble después del 30 de junio, pero el contrato se vence en octubre. Bueno, esa ya la acabé de responder. Bueno, hasta ahora no hay más preguntas. ¿Tienen alguna pregunta para que activen el micrófono y me la hagan? ¿O quedó claro? Para que abramos un espacio de preguntas y respuestas para que pasemos entonces a concluir. Me van a hacer, bueno, también se me había olvidado hacerles también una aclaración. Estas medidas de arrendamiento también va para cuartos útiles y parqueaderos, o sea, también como que se extiende a estas dos situaciones, tanto parqueaderos como cuartos útiles que generalmente en las unidades residenciales o edificios de oficinas uno alquila el parqueadero, pues es exactamente igual. Vamos a ver qué me van a hacer otra pregunta, que dice, buenas tardes, doctora, me pregunta la siguiente. Si quiere, Sara, hágala por el micrófono para que no escriba o como le quede más cómodo. Igual las demás personas. Hola, te estoy esperando. Bueno, si mi restaurante queda dentro de un centro comercial y el centro comercial no me permite la apertura ni siquiera para poder hacer el domicilio, ¿qué puedo pactar con el dueño del local?
El dueño local usted puede pactar lo que usted quiere, lo que a usted le convenga y que estén aceptados entre las partes. Usted puede convenir que usted le va a hacer el pago del arrendamiento del canon en partes, puede convenir que le va a pagar estos cánones una vez usted le puede abrir y pueda retomar sus actividades con un interés más alto, o puede pactar que él no le va a cobrar ningún tipo de interés ni de mora ni de corriente. O sea, usted puede pactar lo que usted crea mejor para usted y que a su vez la otra parte también le parezca bien y lo acepte. Y se puede hacer tanto verbal como escrito, pero lo recomiendo que sea de manera escrita. Hay unos restaurantes que también se están viendo demasiado afectados porque claramente no van a poder hacer domicilios, entonces ahí ya, pues por ahora el secreto nos tiene estas medidas hasta el 30 de junio, ¿cierto? Sin embargo, hay que ver cómo sigue la situación y ver qué más sale o que ya uno mira ya como abogado para poder ayudarle a las personas como a mitigar todo este asunto. Sin embargo, siempre la invitación es a no dejar de pagar nuestras obligaciones porque siempre va a ser como una carga que vamos a tener y si en este momento no podemos pagar, pues la vamos a tener que pagar luego, aunque no con algunos intereses, pero siempre la vamos a tener que pagar o para evitarnos como problemas judiciales y todo eso. Entonces quiero que me escriban si les quedó claro. Quiero retomar las medidas de este decreto van desde el 30 de junio hasta desde el 15 de abril hasta el 30 de junio. Va dirigido a todos los contratos de arrendamiento de vivienda, rural, pensión, absolutamente todos, también para parqueaderos, también para locales comerciales de pequeñas y medianas empresas o de persona natural que tenga un local o de persona natural comerciante, o sea, todos los locales comerciales. Va dirigido también a parqueaderos y cuartos útiles. Y las medidas es que no habrá lugar a cobro de intereses moratorios entre el mes de abril, mayo y junio, pero si usted tiene la posibilidad de llegar a un acuerdo de conciliación de forma de pago de esos cánones generados con la otra parte, pues lo podrá hacer totalmente como usted quiera, siempre y cuando no habrá cobro de intereses de mora, obviamente, por estos meses. Si en caso tal de que usted no pueda conciliar, pues se generarán unos intereses corrientes, que es el 50% del interés corriente bancario a crédito de consumo y ordinario. La otra medida, la tercera medida, es que no habrá desalojos de ninguna clase, sean ocasionados en estos días por no pago o con una fijación de fecha de meses antes para este tiempo, tampoco se harán y se deberá de reprogramar. No podrán entregarse los inmuebles si no está dentro de mi capacidad, es decir, si por ejemplo a mí la administración o la unidad donde yo vivo, la propiedad horizontal, no me permite hacer trasteos, pues yo sencillamente no me puedo ir, pues no me va a generar a mí ningún tipo de incumplimiento o sanción, pero sí debe continuar con la obligación del pago. Igualmente, el inicio de los contratos por el mes de abril, mayo y junio quedan suspendidos, tampoco sin incumplimientos ningún tipo de incumplimiento contractual, y queda suspendido hasta julio. Y con el tema de la propiedad horizontal, los administradores podrán hacer uso del fondo de imprevistos siempre y cuando se vean afectados en su recaudo de cuota de administración. La cuota de administración, el no pago por el mes de abril, mayo y junio va a generar ningún tipo de interés. Y para hacer uso del fondo de imprevistos deberá tener, si tiene consejo de administración, deberá ser autorizado, y en caso de que se haga un mal uso, se responderá solidariamente entre el administrador y el consejo de administración. Tampoco se harán asambleas presenciales en estos meses, serán única y exclusivamente por medios digitales. En caso de la no asistencia, no se generará ningún tipo de sanción o multa,
y la administración puede convocar a asamblea ordinaria presencial después de este tiempo que pase la vigencia de este decreto. Si no la convoca, si no se ha hecho por derecho propio, la asamblea ordinaria se deberá hacer el primer día hábil de que termine la vigencia, es decir, ya en julio. Dice, ¿qué puedo pactar con el dueño del local? Ah, bueno, ¿qué puedo pactar con el dueño del local? A ver, él dice que el negocio puede prestar domicilio, pero acá el problema es que, como te digo, el centro comercial no deja abrir y él no quiere ningún acuerdo. No sé si ya es más clara mi duda. Ok, en esos asuntos en que se puede hacer domicilios, pero la imposibilidad sea por la administración de la propiedad horizontal, es decir, del centro comercial, pues se puede convenir también y tratar de conciliar con la administración del centro comercial, ¿cierto? Para que me permita a mí abrir con ciertos cuidados, cierto personal para poder hacer los domicilios. En caso tal de que esto no sea posible y que no se pueda llegar a un acuerdo conciliatorio, pues el decreto lo que dice es que usted deberá de seguir pagando el canon de arrendamiento. Si no lo puede pagar, no se generarán intereses de mora, pero como no se logró un acuerdo, sí se podrá hacer un cobro por parte de él del 50% del interés corriente bancario. Entonces esa es la situación. La invitación es como que intente conciliar tanto con la administración del centro comercial como con el dueño del local, para poder llegar hacia un acuerdo. En caso de no ser posible, pues aquí lo único es seguir con el contrato sin cobro de intereses moratorios. Con mucho gusto. ¿Tienen alguna otra duda? Me gustaría de pronto hacer un aporte respecto de la definición jurídica de esta situación. Sí me causó curiosidad Sí, claro que sí, bienvenida. De cómo debemos referirnos a esta situación y encontraba que el tema de calamidad pública es el término que ha estado utilizando tanto el gobierno nacional como en los diferentes distritos y departamentos para poder tomar medidas respecto de la situación que vivimos. Entonces, creo que el término jurídico para definir sería la calamidad pública, que está contemplada en el artículo 215 de la Constitución Política, y hay una norma que en la ley 1523 que habla todo el tema de las situaciones que se puedan sobrevenir en este tema de la gestión del riesgo. Entonces, en ese, pues, el término que podríamos estar usando para que el gobierno haya podido o haya tomado estas medidas de intervenir en asuntos como el caso que nos ocupa en esta tarde, que de antemano le doy muchas gracias por la sencillez con que lo explicó, y creo que a los abogados que estamos en el chat y los que no son, hemos podido entender muy claramente la situación de este decreto. Muchas gracias. Con mucho gusto y muchísimas gracias por su aporte. ¿Alguien más que sea abogado o otra persona quiere hacer un aporte, quiere contarnos como qué piensa sobre este decreto? Lo que encuentren pertinente, pues bienvenidas sean todas sus apreciaciones. Doctora, muy Este es un trabajo de retroalimentación para todos, ¿cierto? Porque esto ha sido nuevo, todos nos estamos apenas acoplando a la nueva realidad, entonces todo es bienvenido. Muy buena tarde, doctora. Buena. ¿Me escucha? Sí. La idea es solamente hacer un aporte. No me quedó muy claro frente a que usted nos habla de que durante este periodo, desde el 15 de abril hasta el 30 de junio, si una persona eventualmente desea entregar un inmueble, hablemos de un local comercial, no lo puede hacer, y que necesariamente deberán subsistir o deberán seguir pagando el canon de arrendamiento. Hasta ahí está muy claro, pero de pronto no olvidar que igualmente tanto en el parágrafo del artículo 3 como al final del artículo 4 siempre se deja a la voluntad de las partes, es decir, a que de manera consensual
de buscar una conciliación, o sea, cualquier acuerdo es bienvenido, o sea, siempre sí se puede, no que no se pueda, sino que si se llega a un acuerdo, a una conciliación, obviamente es bienvenida y es Sí. también evitar un desgaste innecesario del aparato jurisdiccional y lo mejor es un acuerdo entre las partes, es decir, que esa posibilidad de hacerlo sí es, pero consensualmente, es decir, mediante un acuerdo o una conciliación. Básicamente será el aporte, doctora, muchas gracias. Sí, muchísimas gracias, Fernando. Tiene toda la razón, o sea, la invitación aquí en realidad es que siempre se puede hacer todo mediante un acuerdo. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en las propiedades horizontales, muchas de las administraciones no están permitiendo como uno hacer ese tipo de trasteo, ¿cierto? Entonces no está en la obligación de que se tenga que entregar, pero claramente si está consensuado y si en una propiedad horizontal no me van a impedir a mí, yo sí puedo entregar y yo puedo siempre hacer un acuerdo con la otra parte, o sea, siempre, siempre, siempre en la forma del pago, en que sí voy a entregar. ¿Qué pasa? Que si yo tengo un contrato de arrendamiento que se vence en octubre, pero la situación está mal y yo lo voy a entregar ahora, pues también está a disposición de la otra parte de que sí me quiera recibir, porque claramente hay como tal un incumplimiento contractual, y lo pongo entre comillas porque el decreto lo que nos dice en ese parágrafo es que si yo lo puedo entregar, lo entrego, pero esa persona también se podría pegar de decir, no, yo no quiero terminar todavía el contrato porque también se vería perjudicado, ¿cierto? Entonces aquí lo que invita como tal el decreto es a lograr el equilibrio contractual, que tanto yo que estoy afectado como la otra parte que también está siendo afectada podamos llegar a un consenso donde sea la menor afectación posible. Bueno, Guillermo Acevedo dice, si un contrato comercial se vence en agosto y se recibe comunicación de no renovación, el decreto corre los meses de cuarentena a su vencimiento, es decir, que el vencimiento se corre por los meses del 91. Ah, ya entendí. Si el contrato comercial se vence en agosto y si se recibe comunicación de no renovación en el decreto, ¿corre los meses de cuarentena a su vencimiento? No, el término sigue corriendo exactamente igual y terminaría en el mes de agosto. Los únicos meses que se correrían es cuando la fecha de terminación o de inicio sería entre el mes de abril, mayo y junio. De resto queda absolutamente igual. Bueno, ¿quién más quiere hacer otro aporte aquí para que nos retroalimentemos en este caso que nos ocupa? Bueno, entonces, no siendo más, espero que haya sido, que les haya servido esta información. Es una información, pues, como tal a nivel general, para aclarar ciertas dudas y quitar como tantas mentiras que nos atreven las redes sociales o una mala interpretación de lo que está sucediendo y de las medidas tomadas. Entonces, espero que me haya hecho entender y que de todas maneras los invito, si quieren hacer parte de un grupo de WhatsApp donde estamos como tal informando de estos temas que le competen en general a la comunidad, como temas laborales, estos temas de arrendamientos y ese tipo de cosas también para comerciantes que se estén viendo afectados, que se tengan que liquidar y eso, los invito a que se unan al grupo para que escriban a este número y digan que se quieren unir a las barras académicas de interés general. Entonces les voy a escribir acá en el chat el número de WhatsApp. También invitarlos a que nos sigan pues en todas nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, y si requieren pues ya más una asesoría como más personalizada para mirar sus casos en concreto y ver las diferentes posibilidades, pues también nos pueden escribir a ese mismo número y ya cuadramos cita, que lo podemos hacer de manera telefónica o por este medio. De todas maneras, también quiero invitar a los abogados que
también se hará una charla donde ya hablaremos más a fondo y de manera jurídica el tema de la fuerza mayor y la teoría de la imprevisión, ya que esto era como más un espacio para gente que no tiene conocimiento del derecho, y entonces para no enredarlos y confundirlos, entonces también los quiero invitar. Ya saldrá como tal la publicidad de ese tema para que ya hablemos todos entre abogados y no sé, para futuras situaciones que se vayan a presentar luego de todas estas situaciones. Bueno, las personas que quieran hacer parte de ese grupo de WhatsApp para que estén enterados como de todo este tipo de cosas, ahí les voy a volver a escribir el número de WhatsApp para que le escriban a nuestra secretaria asistente y diciéndoles e informándoles que quieren hacer parte. De igual manera, la persona que me preguntó sobre cómo mirar el tema de los intereses corrientes, también me pueden escribir a ese número para yo colaborarles y hacerles como un ejemplo o una pequeña liquidación donde yo le pueda informar cómo cobraría usted esos intereses corrientes. Entonces espero que haya sido una buena tarde para ustedes también, aquí acompañándome en esta charla, y que tengan un resto de buen día y feliz fin de semana. Cualquier duda no olviden escribirnos en nuestras redes sociales o número de teléfono de WhatsApp para ya brindar una asesoría más personalizada. Que estén muy bien y hasta luego.